terminamos de estudiar Efesios, el estudio número 16, y pues todo lo que comienza tiene un fin, y esperemos que con la ayuda de Dios podamos terminar los últimos versículos del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Bien, el apóstol San Pablo, antes de despedirse de sus lectores, nos hace una breve exhortación a que estemos alertas, a que estemos vigilantes, porque Él nos enseña, mis estimados hermanos, que estamos en medio de un campo de batalla, librando una lucha con entidades espirituales superiores a nosotros. Por lo tanto, se nos recomienda que nos fortalezcamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, una fuerza mayor a la nuestra, para poderles hacerles frente a esas entidades espirituales. La semana pasada vimos que se nos manda a que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en la fuerza de nuestro Señor que podemos hacerle frente a esos ángeles, espíritus inmundos y al mismo Satanás, el príncipe de este mundo. Después también vimos que Dios, que es más inteligente que todos nosotros, nos provee una armadura. Note, pastor, que es la armadura de Dios. No es nuestra armadura, es la armadura de Dios que provee y la responsabilidad de nosotros es vestirnos de esa armadura. Dios provee la armadura, todas las piezas de esa armadura, pero es nuestra responsabilidad, mis estimados hermanos, tomar esas piezas y vestirnos de la armadura y poder usar cada una de ellas. Hoy vamos a ver el significado de cada una de esas piezas de la armadura. Así que vamos a leer los versículos 14 donde nos quedamos hasta el 18 para más o menos saber de lo que vamos a hablar en esta noche. Ya está ahí en el versículo 14 del capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo se introduce en este versículo con esta frase: estad pues firmes. Noten el énfasis que el apóstol pone en esta frase. Es la tercera vez que menciona esta frase: estad firmes. En el versículo número 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El versículo 14: estad pues firmes. Es la tercera expresión que encontramos en estos versículos. Bien, esa frase, estad firmes, equivale a que estemos en nuestra posición de combate, que estemos listos con la armadura puesta y en una posición de combate, porque estamos en un medio de un campo de batalla, librando una lucha contra nuestros enemigos. Entonces el apóstol Pablo nos pone el énfasis de que que estemos en nuestra correcta posición, una posición de combate. La armadura ya vimos que es de Dios, Él la provee
pero es nuestra responsabilidad vestirnos de esa armadura. Es nuestra responsabilidad poder tomar cada una de esas piezas y también saber usarlas, cómo usarlas. Porque si no sabemos usarlas, no podemos hacerle frente a nuestro adversario. Un jugador de fútbol tiene que saber cómo usar el balón, tiene que saber cómo manejar el balón para poder ser efectivo en el juego o en el partido. Bueno, pues un soldado de Cristo tiene que saber cómo manejar todas esas piezas de la armadura para que pueda resistir y hacerle frente y contraatacar a su adversario. Bien, la primera pieza que el apóstol Pablo menciona en este versículo es, dice el texto, ceñidos vuestros lomos. La primera pieza que el apóstol Pablo menciona es el cinto, el cinturón. Y de hecho, la primera pieza que el soldado se colocaba en el cuerpo antes de vestirse de la armadura es precisamente el cinto. Bien, el cinturón es la primera pieza de la armadura que los soldados se ponían. El cinturón servía para ajustar la ropa. El cinturón servía para ajustar la ropa y para tener facilidad de movimiento en el combate. Además, el cinturón también servía para la sujeción del soporte de la espada. Entonces, ese cinturón tenía dos funciones. Número uno, para ajustar la ropa, más específicamente la ropa interior y la pequeña faldilla que se colocaba el soldado, y también para tener facilidad de movimiento en el combate, y finalmente para soportar, para la sujeción del soporte de la espada en su costado. Entonces, la primera pieza que menciona el apóstol Pablo es el cinto, ceñidos vuestros lomos. Después sigue diciendo el texto, con la verdad. El apóstol Pablo vincula el cinto con la verdad. Ahora, los estudiosos, los comentaristas no se han puesto de acuerdo qué significa esto o cuál es el significado de cada una de las piezas. Los comentaristas, los estudiosos de la Biblia, algunos dan sus opiniones o su punto de vista. Bien, pues algunos piensan que esta frase, ceñidos vuestros lomos con la verdad, se refiere al carácter del cristiano, al carácter y la madurez espiritual del cristiano. Dice Efesios 4, 24 y 25, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El Señor quiere que nosotros formemos un carácter cristiano inamovible, un carácter que pueda soportar todo lo que enfrentamos en nuestras vidas. Dios quiere formar un superhombre en nosotros, un hombre con carácter, con personalidad, con integridad, con experiencia, con madurez espiritual. Dios está, como un alfarero, está trabajando en nosotros, nos está moldeando a su parecer para tener un carácter como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía en alguna de sus cartas, a los débiles me he hecho débiles para ganar a algunos, y a los fuertes me he hecho fuertes para ganar al mundo. Dios quiere en nosotros que tengamos un carácter, compasión por las personas débiles, necesitadas, que poder nosotros ayudarlos, pero también tener un carácter fuerte para poder lidiar con problemas o con personas con temperamentos o con caracteres fuertes. Entonces Dios desea de formar un carácter equilibrado en nosotros. También desea que seamos maduros espiritualmente, para que cuando vengan las críticas, para que cuando vengan las burlas, para que cuando venga el desánimo, el desaliento, nosotros podamos lidiar con todo eso.
¿Por qué crees que muchos de los cristianos se van de la iglesia? Porque cuando les entra el desánimo, ellos no saben lidiar con eso. Y poco a poco se van enfriando y poco a poco van perdiendo el interés por Dios. Como ellos no tienen un carácter conforme al de Dios, ellos no saben lidiar con el desánimo y poco a poco se van alejando de Dios. Aquellos que son calumniados cuando alguien habla mal de nosotros. ¿Cuántos cristianos se han ido de la iglesia porque hablaron mal de ellos? Porque se burlaron de ellos, porque no le tomaron en cuenta en la congregación y se van de la congregación. ¿Por qué? Porque no tienen carácter, porque no saben lidiar con esas circunstancias, mi estimado hermano. ¿Cuántos cristianos abandonan el cristianismo? ¿Por qué? Porque se le detectó una enfermedad en su cuerpo, rogaron a Dios que los sanara, Dios no los sanó, y como no los sanó, se fueron de la iglesia, se enojaron con Dios. ¿Para eso soy cristiano? Cuando más te necesito, Dios, no estás a mi lado. Cuando más necesito de ti, cuando te pido que me sanes, no me sanaste, pues entonces me voy de la iglesia. Entonces son cristianos inmaduros, que no tienen carácter. Por cualquier cosita se van de la iglesia. Pero el cristiano que tiene carácter, que tiene madurez espiritual, sabe sobrellevar todos los conflictos, todo lo que le pasa en la vida. Las enfermedades, las desilusiones, el desánimo, la enfermedad, la escasez, todas esas adversidades, el cristiano maduro y con carácter sabe sobrellevar todo eso y permanecer fiel y firme en el Señor, pese a cualquier circunstancia. Entonces, otros comentaristas piensan que esta palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad, se refiere a la renovación de nuestra mente con la verdad. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para poder nosotros luchar bien, tenemos que pensar bien. Tenemos que tener nuestra mente sana, nuestra mente clara, nuestros pensamientos sanos para que nosotros podamos luchar bien. Nosotros somos lo que pensamos y como pensamos, así actuamos. De la abundancia de lo interior sale lo exterior, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro pensamiento y en nuestro corazón es lo que hablamos y así nos comportamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestra mente para que ahora ya no tengamos pensamientos negativos, ya no tengamos pensamientos de desánimo. ¿Y para qué ir a la iglesia si está frío? ¿O para qué ir a la iglesia si está lloviendo? ¿O para qué ir a la iglesia si cuando estaba en el mundo me iba mejor y ahora que estoy con Cristo tengo muchos problemas? O sea, el apóstol Pablo dice, quítense todos esos pensamientos de su cabeza y renuevan su mente para que ahora ya tengan pensamientos de Dios. Pese a cualquier circunstancia, yo voy a servir al Señor. Aunque venga la lucha, la prueba de tribulación, yo voy a serle fiel al Señor como Él ha sido fiel conmigo. Aunque no haya alimento, aunque no haya la economía, pese a cualquier circunstancia, yo quiero servir al Señor, yo deseo servir al Señor y voy a seguir en su camino. Esos son los pensamientos buenos que deben de venir a nuestra vida. Entonces, siempre que estemos renovando nuestra mente, que podamos pensar bien para que nosotros podamos luchar bien en ese combate. En tercer lugar, otros sugieren que esa verdad se refiere a la verdad de Dios que se comunica por el Evangelio. Juan 11:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pregunta, ¿quién le gusta vivir en la mentira? ¿Verdad que nadie? Pues saben, nosotros antes de Cristo vivíamos en la mentira, vivíamos engañados. Algunos pensaban que por ser buenas personas se iban a ganar el cielo. Otros pensaban que por sus buenas obras, por sus sacrificios,
Dios les iba a permitir entrar al cielo. Otros decían, bueno, pues Dios, un Dios de amor, no creo que se atreva a mandar personas al infierno. Esa era nuestra manera de pensar. Nosotros pensábamos de esa manera y pensábamos que estábamos en la verdad, pero vivíamos engañados porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Entonces, cuando nosotros venimos a la verdad, entonces nos damos cuenta que estábamos equivocados, que vivíamos equivocados, que un día después de nuestra muerte nos íbamos a enfrentar con Dios, le íbamos a rendir cuenta de nuestra vida y entonces ahí Dios iba a declarar nuestra sentencia. Pero cuando ya venimos a Cristo, entonces Cristo nos liberta de la mentira, nos saca del terreno de la mentira y nos traslada al terreno de la verdad y de su luz. Ahora ya estamos en Cristo y estamos en la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Entonces nosotros fuimos creados originalmente, hermanos, para vivir y caminar en la verdad y no andar en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo es permanecer en la verdad. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, mi estimado hermano, no es un concepto, la verdad no es una idea filosófica, la verdad es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, estamos en la verdad. Una vez que el ser humano se aparta de Cristo, se aparta de la verdad y entra al terreno de la mentira, del engaño, y en esa condición está viviendo. Entonces el apóstol Pablo dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad de Dios, esa verdad que se comunica a través del evangelio. Después sigue diciendo el texto, la segunda pieza, vestíos con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. La coraza protegía al soldado en el combate, rodeándole tanto el pecho como la espada. Pudiera ser que el apóstol Pablo tomara una referencia de Isaías 59:17, que dice, es Dios hablando, pues de justicia se vistió, de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Dios miró hacia los términos de la tierra y no había ningún justo. No había, dice Isaías, que no había nadie que se levantara, que intercediera por el pueblo. Mientras yo leía anoche, precisamente mientras yo leía Isaías 59, cuando ustedes leen Isaías 59, dice el texto que nuestros pecados nos alejaron de Dios. Nuestras rebeliones hicieron que la justicia de Dios se apartara de nosotros. Después dice, Dios veía sobre la tierra y no había nadie que se levantara y que intercediera. Entonces Dios mismo se vistió, pues de justicia se vistió de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Prácticamente lo que hizo Jesús. Como no encontró a alguien, como no había alguien más que pudiera salvar al mundo, Él mismo se dio, Él mismo se entregó, Él mismo descendió para salvar a las personas. Lo que hace Dios por nosotros, porque no encuentra a nadie digno, no encuentra a nadie justo que pueda pagar por nuestros pecados, y Él tiene que hacer la obra Él mismo. Él tiene que arreglar lo que nosotros descomponemos. Dice Mateo 5:6, la coraza representa la vida justa del creyente también.
Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El texto quiere decir, bienaventurados los que tienen hambre de hacer lo bueno, los que tienen hambre de hacer lo recto, lo justo, los que no pagan mal por mal, los que tienen los que implantan justicia en vez de injusticia. Entonces, esa palabra sugiere a la vida justa del creyente. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vesta de lino fino, limpio y resplandeciente, porque, escuche, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, un cristiano, una persona cristiana, ya debería de andar en la justicia, de hacer lo recto, de no andar en el engaño, en la hipocresía, en la mentira, de no hacer tranzas, de no robarle a nadie, de no quitarle las pertenencias a otra persona. Tiene que andar recto, justo como es Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando encontramos un cristiano justo, como lo era Job, recto como lo era Job, cuando nuestro enemigo va delante del trono de Dios para acusarnos y encuentra una persona justa, no hay nada que nuestra contra, porque Dios saldrá a nuestra defensa, como salió a la defensa de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Entonces, mientras nosotros vivamos conforme al corazón de Dios, mientras nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos, el enemigo no podrá acusarnos de nada. Pero cuando vivimos en injusticia, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, hay muchas cosas que nos acusan. Y Dios, cuando Satanás se presenta delante de Dios y habla de nosotros, ¿cómo Dios nos va a defender si estamos en esa condición? ¿Cómo Dios va a meter la mano por nosotros si estamos viviendo en esa condición? Pero si vivimos conforme a Dios, Dios mete la mano al fuego por nosotros. Y de verdad que lo hace. Mateo 5, vestíos con la coraza de justicia. Verso 16, verso 15, dice, y calzao los pies con el apresto del evangelio de la paz. La tercera pieza de la armadura son las sandalias o el calzado. Cáligas es el nombre dado a las sandalias y estaban formadas por una suela guarnecida de clavos y tiras de cuero que se ataban en el centro del pie y en la parte superior del tobillo. La palabra el apresto del evangelio, tiene la idea de la disposición para ponerse las sandalias. Se trata de una preparación que permite al soldado pisar seguro en el combate sin lastimar los pies y hacer fuerzas frente al enemigo. El Señor nos está enseñando cómo usar esas armaduras. Que vivamos en la verdad, que hablemos la verdad, que no hablemos las mentiras, engaño, error, hipocresía. En segundo lugar, nosotros que vivamos en la justicia, para que Dios pueda meter su mano en el fuego por nosotros cuando sea necesario. Y en tercer lugar, miren dónde caminar, miren dónde poner sus pies. Alguien dijo en alguna ocasión, el cristiano que no quiera caer no debe andar en lugares resbalosos. Entonces debemos de saber dónde poner nuestros pies. ¿Por qué muchas personas caen en adulterio, en fornicación? ¿Por qué? Porque ellos jugaron con el pecado. Porque ellos se hicieron en su mente, en sus pensamientos, la idea. Cuando una persona que comete adulterio o fornicación, eso no se da en ese instante. Eso ya es un proceso que se inició primero en la mente. Después él va maquinando las cosas, él va viendo el momento oportuno. Y Satanás, que esa es la tarea de él,
pues le echa una manita y en el momento oportuno cae en adulterio o en fornicación o en la mentira. Entonces, hermanos, tenemos que saber dónde poner nuestros pies, dónde caminar, para que podamos caminar recto, justo, en el camino que Dios trazó para nosotros. Por eso necesitamos seguir las pisadas de nuestro Maestro, porque nosotros no sabemos caminar en este mundo. No fuimos creados para caminar solos en este mundo. Fuimos creados originalmente para caminar al lado de Dios, agarrados de la mano de Dios, para no cometer muchos errores. El apresto. Ahora, las sandalias, el apóstol Pablo lo vincula con la paz. Y probablemente también él hacía referencia al texto de Isaías 52:7 que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. La paz es lo que el creyente experimenta cuando hace las paces con Dios. El primer resultado que viene a nuestra vida, cuando nosotros nos enfrentamos a Dios, nos presentamos delante de Dios, cuando hacemos las paces con Dios, lo primero es la paz. Una paz porque ahora ya no somos enemigos de Dios. Dios no está airado con nosotros. Si en ese mismo momento muriéramos, ya sabemos a dónde vamos. Una persona que no ha hecho las paces con Dios no tiene paz en su corazón, porque él sabe que si muere en ese momento, él sabe. Si es honesto, él sabe a dónde iría. Entonces, lo primero que llega a nuestra vida cuando hacemos las paces con Dios es la paz. La paz que ya ahora somos hijos de Dios. En segundo lugar, la paz es el resultado de nuestra confianza en Cristo. Dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, Él hará, Él se encargará. ¿Cuántas veces yo no me he visto? Yo me he visto en esas condiciones. ¿Y sabe lo que yo le digo a Dios? Señor, voy a poner mi confianza en ti. Voy a ir a mi cama y quiero dormir tranquilo, bien, confiado en ti, sin dudar nada. Y yo pongo toda mi confianza en Dios. Me voy, hago una pequeña oración para descansar y me duermo poniendo mi confianza en Dios. Al día siguiente yo veo cómo Dios mete su mano. ¿Por qué? Porque yo puse mi confianza en Él. Y veo delante de mí un gran muro que me impide poner mi confianza en Dios, pero yo sobrepaso ese muro para que mi confianza esté completamente en Dios. Y aquellos y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es nuestra tarea anunciar las buenas nuevas de paz. Y aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz, pues tienen que tener un buen testimonio, un estilo de vida intachable para que las personas crean. ¿Cómo van a creer si miran nuestro estilo de vida? ¿Cómo creerán si miran nuestro comportamiento, nuestro mal testimonio? Eso, en vez de que ellos crean, los alejan más de las cosas de Dios. Y en tercer lugar, versículo 16, la cuarta pieza que el apóstol Pablo menciona, versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Se trata de un escudo grande. Había dos escudos, un pequeño, personal, y un escudo grande que cubría hasta la cabeza. Escuchen. Se trata de un escudo grande que era levantado sobre la cabeza del soldado, y que cuando un grupo de ellos caminaban juntos, ponían los escudos grandes al frente de los que iban en primera fila. Luego las restantes filas los levantaban sobre la cabeza, de modo que todo el grupo de soldados iba protegido
por planchas de hierro, que hacía muy difícil que les alcanzaran los dardos, las lanzas o las flechas que los enemigos les lanzaban. Entonces los escudos largos, el escudo largo, eso protegía al soldado de sus enemigos. El escudo sirve para ilustrar la defensa de la fe. La defensa de la fe. Que nosotros, número uno, podamos estar bien convencidos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza. No dudar nada. ¿Será que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Será que a través de Él solamente hay salvación? ¿Será que hay otro, después de Jesús, hay otro camino? ¿Cómo puede ser posible que solamente Jesús? Cuando empezamos a dudar, ahí está el problema. ¿Y si Dios no existe? Porque si Él existiera, entonces ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué tantos niños se mueren de hambre en la África? ¿Será que la Biblia es la palabra de Dios? Pero si fue escrito por seres humanos con errores. Entonces, cuando empezamos a dudar de nuestra fe, de nuestras creencias, ahí es donde entra el problema. Eso necesitamos estar seguros, hermanos, de quién hemos creído y por qué hemos creído. Y esto nos va a mantener firmes en nuestro caminar cristiano. Porque cuando vengan otras ideologías, otros sistemas de pensamientos, cuando vengan Satanás a querernos confundir, no podrá porque estamos bien convencidos en quién hemos creído. Alguien dijo por eso necesitamos tener convicciones en nuestra creencia, en nuestro cristianismo. Convicciones. Alguien dijo en alguna ocasión que las creencias son las que yo sostengo, pero las convicciones son las que me sostienen a mí. Porque sabemos en quién hemos creído, y como dice el apóstol Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También esa palabra, escudo de la fe, hace alusión a la apologética cristiana, a la defensa de la fe cristiana. Y entre paréntesis, esa materia la vamos a dar aquí en el instituto el próximo mes, una materia nueva de apologética cristiana, y ahí vamos a tocar temas que no se tocan en ninguna otra materia en los institutos bíblicos. Vamos a hablar acerca de Dios, quién es Dios, y si Él existe, y si hay evidencias de su existencia, y si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿O será que Dios no es omnipotente y por eso no ha acabado con el mundo, con el mal? ¿O será que el mal es más poderoso que Dios? Todas esas interrogantes que alguna vez se han hecho, pues ahí las vamos a tratar de desarrollar. Entonces tiene que ver con la defensa de nuestra fe, de nuestras convicciones en el Señor y nuestra fe y en nuestra doctrina cristiana, de lo que pensamos acerca de Jesucristo, de la Biblia, que estemos seguros de que lo que hemos pensado o las doctrinas que hemos abrazado son las verdaderas, basadas en la palabra de Dios. Y finalmente el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo era el casco militar que cubre y protege la cabeza. Esa palabra, esa pieza, hace referencia a la seguridad de la salvación. Dios es quien inicia esa salvación y Dios es quien la termina. Y en Él estamos seguros. Mientras estemos de su mano, estaremos seguros en Él. Y nosotros no podemos vivir dudando, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios, de que Dios ya nos salvó, de que nuestros pecados Dios los arrojó al fondo del mar, y que ahora si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, y si morimos ya sabemos a dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha salvado.
Dios nos ha salvado de nuestros pecados, de los pecados de culpa que teníamos. La seguridad que tenemos en Cristo. Dice Romanos, dice Filipenses 2:2, puesto que ya hemos sido salvados por Dios, dice el apóstol, quien ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que podamos ocuparnos en esa salvación tan grande que Dios hizo por nosotros. Porque a Dios le costó todo para salvarnos, le costó su propia vida. Entonces, ¿cómo descuidaremos esa salvación tan grande? Si nuestros pecados eran tan grandes, si los pecados que nos condenaban eran un monumento, una montaña grandísima, ¿cómo podemos tener en poco esa salvación? Entonces, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Ahora, si nosotros seguimos esos consejos, que nos ocupemos de nuestra salvación, que velemos, que la cuidemos como si nos haya costado todo a nosotros y que no la dejemos ir, entonces vendrá lo que el Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, para permanecer firmes en esa batalla, no, tenemos que estar seguros de que Dios ya nos ha salvado, de que Dios ya ha perdonado nuestros pecados y ya no vivir con la culpabilidad que antes vivíamos. Ya poner nuestra confianza en Dios y creer lo que dice su palabra. Venid a mí, estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese acto ya lo hicimos nosotros cuando entregamos a nuestra vida a Cristo. Entonces, permanecer firmes en el Señor, vivir en la verdad y no vivir una vida de mentira, de engaño, de hipocresía. Caminar recto, mi estimado hermano, caminar justo. Cuando nos estamos desviando del camino, que volvamos nuevamente al camino original donde Dios ha trazado. Y también estar en paz con Dios, porque ya hemos hecho las paces con Él. Ya no vivir en desconfianza de Dios, en Jesucristo. Y también tener la seguridad que nuestro Dios nos ha salvado. Es vivir una vida plena en Jesucristo. Es tener el carácter de Cristo. Y es tener la sabiduría para saber cómo lidiar con todas las circunstancias que hay, que se nos presentan en nuestra vida. Entonces, cuando hacemos uso de todas esas armas, entonces podemos permanecer fieles, podemos permanecer de pie, porque estamos haciendo uso de todas esas armas que el apóstol provee. Y finalmente, el apóstol Pablo nos enseña el arma ofensiva. Todas esas armas que hemos visto anteriormente son las armas defensivas. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo nos presenta que estamos en un campo de batalla, peleando cuerpo a cuerpo con nuestro adversario. Es lo que el texto, es lo que el apóstol Pablo nos estaba dando a entender en los versículos anteriores. Que estamos librando una batalla cuerpo a cuerpo con seres espirituales. Entonces, todas las armas que vimos son para defendernos. Cuando ellos atacan, tenemos nuestra defensa. El yelmo, la coraza, el cinto, etc. Ahora, en esa lucha cuerpo a cuerpo que tenemos contra nuestro adversario, también se nos da un arma ofensiva para contraatacar a nuestro adversario y hacerle daño. No solamente resistir, no solamente es defendernos, también nosotros podemos atacar porque Dios ha provisto un arma de ataque. Y esa arma es la espada del Espíritu, dice el texto. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo vincula la espada con la palabra de Dios, con la Biblia. Ahora, esa espada a la cual se refiere Pablo no es una espada corta, pequeña, individual. No es la espada que él menciona en otro de sus cartas, que dice
que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Esa es una espada larga de doble filo. No, la espada que el apóstol se está presentando aquí es una espada corta, individual, que estaba al costado del soldado. Esa palabra es la palabra griega makaira. Es una espada, se refiere a una espada pequeña. Es la espada que el soldado usaba para pelear cuerpo a cuerpo contra su enemigo. Una espada pequeña para pelear cuerpo a cuerpo, uno a uno contra su enemigo. Entonces, esa espada, el apóstol lo vincula con la palabra de Dios. La palabra de Dios. El libro santo de Dios, que es la Biblia. Esta es la arma ofensiva que nosotros tenemos para contraatacar y para herir y mantener caído nuestro adversario. Y para que ellos salgan huyendo de donde vinieron. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice en los evangelios? Por un camino vinieron y por 7 se regresarán. ¿Por qué? Porque esta arma ofensiva es suficiente para poder contraatacar a nuestro adversario. Escuche bien, mi estimado hermano. La Biblia es el libro de los libros. No hay otro libro sobre la faz de la tierra que pueda igualar a la palabra de Dios, que pueda superar al libro santo de Dios. La Biblia es llamado el libro de los libros. La Biblia es el libro más vendido de todos los libros que se encuentran en las bibliotecas del mundo. La Biblia es el libro más vendido, es el best seller por excelencia. La Biblia es el libro más antiguo de la humanidad. Sus escritos más antiguos, Job y Génesis, datan desde el 3450 antes de Cristo, convirtiéndose en el libro más antiguo de la humanidad. También la Biblia es el libro más traducido a idiomas y dialectos. Se espera que para el 2025 ya sea traducido a todos y cada uno de los idiomas y dialectos en el mundo. La Biblia es el primer libro en haber sido impreso desde que se inventó la imprenta, en el año 1454-55. La Biblia también es el libro que contiene las interrogantes de nuestra existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida y hacia dónde los dirigimos? Pues el libro de Dios es el único que contesta esas grandes interrogantes. Ningún otro libro de filosofía, de historia o de religión las puede contestar, solamente la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que contiene los pensamientos de Dios. Es la mente de Dios, la palabra escrita. Dios reveló sus pensamientos hasta a través de este libro. Escuche a algunos de los grandes hombres que han hablado maravillas de la palabra de Dios. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. D.L. Moody: la Biblia no se nos fue dado para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Charles Spurgeon dijo: una Biblia, esto me encanta, mi estimado hermano, una Biblia que está hecha pedazos, usualmente pertenece a alguien que no lo está. Qué gran verdad es esta. Elena de White dijo: a través de la Biblia, Dios se traslada al corazón del ser humano. Abraham Lincoln: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. El primero y casi el único libro que merece atención universal es la Biblia. Es anónimo. Martín Lutero: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Isaac Newton: no hay conocimiento más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. No hay un libro superior a la Biblia. No hay un libro que pueda compararse con la palabra de Dios. Y este libro, mi estimado hermano, tiene la capacidad de poder cambiar, transformar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Se ha comprobado históricamente que ha cambiado este libro corazones, mentes, vidas de seres humanos destrozados por el alcohol, las drogas,
el adulterio, la fornicación, etcétera, Dios ha cambiado las vidas de las personas a través de este libro de carácter sobrenatural. Ahora, el apóstol Pablo vincula la espada con la palabra de Dios. Escuche lo que dice el texto: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es muy interesante, porque esa palabra de Dios, hay dos palabras en el griego para palabra, y la que usualmente encontramos en el Nuevo Testamento es la palabra logos, que hace referencia a toda la palabra escrita de Dios. Pero el apóstol Pablo no usó el término logos para referirse a palabra de Dios. Él usó el término rema. Usted ha escuchado esa palabra. Que es, no dice que es el logo de Dios, sino ese es el rema de Dios. Esto hace referencia o quiere decir, hermanos, que los ataques, para nosotros poder contrarrestar los ataques, no es que cargamos una Biblia grandísima o la mejor Biblia de estudios que haya, o no es que tengamos ahí nuestro nombre o que tengamos 7 u 8 versiones de la Biblia. Bien, pues la palabra rema hace referencia a contenidos específicos en momentos apropiados. Cuando el enemigo viene con pensamientos a nuestra mente, por ejemplo, cuando nosotros nos vemos en escasez económico y que ya viene la renta y los biles y no hay comida, el enemigo viene aquí con nuestra mente. Y pues no que Dios no le... Pues no, ¿por qué le sirves a un Dios rico y poderoso y no tienes cómo pagar tus biles? Bueno, en ese momento, mi estimado hermano, hay un texto para contrarrestar esas ideas. ¿Qué dice Dios? Mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Entonces, cuando el enemigo viene con pensamientos en nuestra cabeza, hay textos en la Biblia para poder contrarrestar esos pensamientos, porque es el pensamiento de Dios quien hará retroceder al enemigo. No son nuestros pensamientos, no es nuestro contenido o nuestro texto, son los textos o los versículos de la palabra de Dios que harán daño al enemigo, porque es el contenido de Dios sobrenatural, poderoso, que podrá herir a nuestro adversario. Entonces yo hace algunos meses les compartía que un día, muy por la mañana, me levanté con pensamientos que no son normales en un cristiano. Me levanté con pensamientos que ofendían el carácter de Dios y mi personalidad como cristiano. Entonces yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué despertándome e inmediatamente vinieron esos pensamientos malos? Después me vino el texto que dice que restemos esos pensamientos y que los llevemos cautivos a la obediencia de Cristo. Porque nuestras armas, dice el texto, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Cristo y llevándolo cautivos a la obediencia de Cristo. Entonces, yo pude restar esos pensamientos usando los pensamientos de Dios en su palabra. Entonces, el ejemplo del apóstol Pablo que nos pone el Evangelio es cuando nuestro Señor Jesucristo sostuvo una lucha de palabras contra Satanás cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Satanás se presenta ante Jesucristo y lo primero que hace es citarle textos bíblicos al Señor. El Señor lo que hizo es también contraatacar con textos bíblicos a Satanás. Hubo una guerra entre ambos usando la palabra de Dios. Entonces, cuando el enemigo va a venir a atacarnos con pensamientos, él también va a usar la palabra de Dios porque él la conoce en su perfección. Entonces, él sacará textos fuera de su contexto para meterlo en nuestra mente
Y lo que nosotros debemos es contraatacar con pensamientos de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, mi estimado hermano, la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos a contraatacar, vamos a usar conocimiento que ya tenemos en nuestra cabeza a través de la palabra de Dios. Pero si no hay conocimiento de la Biblia en nuestra mente, ¿con qué vamos a poder contraatacar a nuestro enemigo? Algunos cristianos solamente saben de memoria Juan 3:16. ¿Cómo podemos atacar a nuestro enemigo si no conocemos la palabra de Dios? Es estudiarla. Y una vez estudiarla, memorizar la Biblia, mi estimado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que se memorizó 3 o 4 versículos de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en su habitación, en su oficina, en la sala, en la cocina y tomó 45 minutos o una hora para estudiar la palabra de Dios, para llenarse de sus consejos? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió de memoria todo un capítulo de la Biblia? Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar la palabra de Dios si no la conocemos, si la desconocemos? Porque es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios, son los textos de Dios que harán daño a nuestro adversario y que harán retroceder. Por eso la necesidad de memorizarla. En mi corazón, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos de hacer uso de esa armadura ofensiva que tenemos. Debemos de hacer uso de la palabra de Dios, pero para poder hacer uso de esa palabra, primero tenemos que llenarnos de ella. Para que podamos contraatacar, para que podamos herir a nuestro adversario y para que ellos puedan retroceder y nosotros ganar la batalla. Y en el versículo 18 encontramos una segunda arma ofensiva. ¿Qué dice el versículo 18? Orando. El apóstol se sacó de la manga otra arma ofensiva. Entonces, la oración y la palabra son las dos armas ofensivas para herir a nuestro adversario, para derribarlo y para mantenerlo caído. Esa es la idea de los versículos anteriores. Entonces, Dios, que es más sabio que nosotros, no solamente nos previó o nos dio armas defensivas para defendernos y resistir, como Él es más inteligente que nosotros, también nos proveyó armas ofensivas para atacar a nuestro adversario, para hacerle daño a las fuerzas espirituales de maldad cuando ellos vengan a hacernos la guerra y para salir victoriosos. Y el número 1, la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios. Llenémonos de los pensamientos y de los consejos de Dios para poder usar esa arma ofensiva. Y número 2, orando en todo tiempo. La oración, mi estimado hermano, es indispensable en la vida de un cristiano. Si usted es cristiano y usted no ora, pues lo más probable es que usted no lo es. Una de las marcas de un cristiano genuino es la constante oración. Es la constante oración. ¿Cómo vamos a permanecer de pie si no oramos? Si estamos débiles espiritualmente. ¿Cómo podemos resistir las tentaciones si no oramos, si no estamos fuertes? Mínimo tenemos que orar 1 hora diaria. Eso es lo que la Biblia trata de decirnos cuando Jesús los mandó a que velaran y oraran. Entonces la oración y la palabra de Dios, hermanos, son las armas ofensivas que tenemos para poder permanecer en esa batalla, en esa lucha y poder al final de todo estar firmes, como dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Entonces, estimados hermanos, no hay excusa. El cristiano no tiene excusa. Oh, estoy desanimado. Oh, ya no quiero ir a la iglesia.
oh, los problemas, oh, mi hermano, usted no sabe cómo Satanás me ataca. No hay excusas para un cristiano. Un cristiano tiene que vivir en la victoria. Un cristiano tiene que ser un cristiano victorioso. ¿O acaso la palabra de Dios no dice que somos más que vencedores en Él? ¿Acaso la palabra miente cuando menciona ese texto? Entonces, un cristiano, mis amados hermanos, tiene que vivir su vida cristiana en pie, firmes contra las acechanzas del diablo. El desánimo, Satanás que viene a atacarte, esas son excusas baratas. No caben en un cristiano. Por eso la necesidad de que Dios forme un carácter en nosotros y una madurez espiritual para poder sobrellevar todas las cosas y no estar lamentándonos todo el tiempo y no estar quejándonos todo el tiempo. Oh, que ya no quiero ir a la iglesia, oh, que el enemigo, oh, que mis pensamientos, oh, que las mujeres. Hermanos, esas son excusas baratas. Dios, en su sabiduría, ha previsto armas para defendernos y para contraatacar a nuestros adversarios. Así que, hermanos, vivamos en victoria. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Vivamos siempre fervorosos en la palabra. Vivamos siempre constantes en la oración para que podamos mantenernos firmes habiendo acabado todos. Póngase de pie, por favor. Entonces, es necesario llenarnos del consejo de Dios, porque su sabiduría es mayor que la nuestra. El libro de Dios contiene la sabiduría de Dios. Y no tengamos en poco la Biblia, mi estimado hermano. No tengamos en poco la oración, porque si no seremos presa fácil para nuestros adversarios que anda como león rugiente. Él, cuando se acerca a nosotros, Él planea con estrategias, con métodos impresionantes para hacernos caer. El enemigo es más sabio que nosotros. Y la intención es hacernos caer, es abortar el plan de Dios para con nosotros. Pero la sabiduría de Dios es más superior que la de Él. Y si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, y si nosotros tenemos el poder de Dios, que también es superior al poder de Satanás, podemos mantenernos firmes y fuertes en el Señor. Señor, te damos gracias, Padre.